En cada paso una nueva luz, descubre la fuerza que hay en tu voz. Tu historia inspira, te hace crecer. Inspírate con María para florecer. Inspírate con María. Bienvenidos al podcast Inspírate con María, y hoy vamos a tener una revolución de información porque requerimos sí o sí estar informados y sobre todo inspirados en cómo podemos, adivina qué, mejorar nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque el dinero es algo sumamente importante en nuestras vidas y requerimos darle su lugar al dinero. Así es que quédate en el podcast Inspírate con María, porque hoy tenemos una historia que estoy segurísima inspirará también la tuya y sobre todo a tomar acción. Así es que vamos a darle nuestra bienvenida a nuestro gran invitado del día de hoy. Su nombre es Jonathan Fuentes. Bienvenido, Jonathan. Gracias por decir sí, por acudir y por venir a esta entrevista. Gracias por tu aportación. ¿Qué tal que sí, verdad? ¿Qué tal que sí? Que sí, claro. Decías que sí. Está de moda el qué tal que sí en este momento. Así es que qué tal que sí. Jonathan nos decía para venir y asistir a este evento. Gracias por venir, Jonathan, y decir que sí y participar en nuestro podcast. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme, María. Sí, bueno, recuerden, Jonathan Fuentes es asesor financiero, es empresario, es emprendedor. Cuéntanos un poquito de ti, Jonathan. ¿Desde cuándo emprendes? Porque yo sé que eres un chico que se mueve como cohete por todas partes. Dime, ¿desde cuándo eres emprendedor? Pues sí, esto empieza cuando, yo llego aquí a Estados Unidos a los 11 años de edad, y lo que termina pasando es que cuando mis padres se divorcian, tenía como 14 años, y pues yo me veo en la necesidad de apoyar a mi mamá, a mi hermano, que vivíamos los tres juntos. Y es ahí donde yo empecé no sé, es muy interesante, ¿no? Porque ya tenía como un gusanito de hacer algo diferente, porque me acuerdo que empecé a dar clases de computación y iba a las casas de los niños a estudiar. Y en ese momento no tenía mi estatus social, estatus legal. Pero en vez de verlo como un impedimento, creo, ahora viéndolo para atrás, lo veo como una bendición, porque eso me empujó a buscar otras soluciones, ¿no? Otra forma de poder apoyar a mi familia. Entonces es cuando yo empecé a ser tutor, iba de una casa a otra a dar clases, y mis estudiantes les iba muy bien, quiero creer, en la matemática especialmente, porque a mí me gusta la matemática. Y después también lo complementaba con hacer páginas web. Empecé a estudiar programación en la escuela y lo apliqué haciendo páginas web. Entonces, desde 14 años de edad empecé a buscar cómo podía aportar dinero para apoyar a mi mamá, a mi hermano en esa nueva aventura que teníamos estando solos en Estados Unidos, sin ningún otro familiar. Mi papá era, digamos, el único con quien pues teníamos contacto. De ahí en fuera había una persona más, pero no la conocíamos. Mi papá y mamá son de diferentes países, entonces realmente no era como que teníamos una relación ni cercana con la otra persona. Entonces nosotros tres teníamos que ver cómo sin el idioma, sin familia, cómo podíamos nosotros arreglárnosla en Estados Unidos. Bueno, gracias por compartirnos esta parte de ti, porque mucha gente llegamos a este país y nos quedamos, adivina qué, cruzados de brazos o conformistas. Imagínate, Jonathan, llegar aquí a sus 11 años de edad y darse cuenta que sí o sí tenía que moverse para poder ayudar a mamá, a tu hermano, ¿verdad? Y este espacio que te llevó a usar la creatividad. ¿Qué te impulsó a ti para usar esa creatividad y decir, yo voy a dar clases y voy aparte estudiar computación, programación, y voy a empezar a crear esto de marketing? Y te lo pregunto porque hay gente que a veces no sabe qué hacer, ¿sabes? No le cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a tocar puertas y dar clases, o a vender tamales, o a hacer algún emprendimiento. ¿Qué fue lo que a ti te lanzó a decir, yo voy a empezar a crear esto? Sí. ¿Cuál fue tu parte creativa, inspiradora? ¿O qué hizo que te movieras? ¿O cómo fue que empezaste a tocar esas primeras puertas? Sabes que yo pienso que ahí tenemos una escala de cuánto piensas las cosas. Y yo siento que mi escala está como, no lo pienso mucho, simplemente actúo. Especialmente en ese entonces actuaba, ¿no? Entonces,
Y creo que eso es clave. Si tú tienes una idea, tienes algo que te llama la atención, lánzate por ello sin pensarlo tanto, ¿no? O sea, si tú sabes que me voy a aventar a hacer tamales porque te gusta cocinar y te gusta y tienes algo ahí en tu alma que te dice, inténtalo. Y entonces es de escuchar esa vocecita y hacerlo. Porque literalmente es lo que pasó conmigo. Es como, hey, ¿te gusta la matemática? Parece que la gente te entiende cuando lo explicas, lánzate. Y no lo pensé mucho, o sea, literalmente era, simplemente con decirle a mi mamá, le decía, ¿sabes qué? Si conoces a alguien que de tus amigas que requiera apoyo con matemática, diles. Y de una persona me refirieron a otra, Eso ha pasado muchas veces en mi vida, donde con una sola persona que ya empecé, eso me llevaría a un segundo punto. Entonces, primero, si tienes esa intuición, esa voz, algo que te dice, inténtalo de verdad, hazlo, simplemente hazlo. Poner acción sería ahí, ¿no? Llega un mensaje, una inspiración, un movimiento, o sea, accionar. ¿Y cuál sería un segundo Número punto? 2 sería pues hacer el mejor servicio que puedas, hacer lo mejor que tú puedas hacer. Me acuerdo que cuando iba a tutor había niños que me sacaban las canas, más de seguro de ahí empezaron las canas. No, era que voy a hacer lo mejor que puedo, voy a hacer el mejor servicio. Entonces siempre que yo he abierto una oportunidad para mí, he hecho lo más posible por hacer un buen servicio. Y sí, porque después uno de los proyectos que hice, un negocio, es hacer tarjetas de negocio, websites. Y me acuerdo que pues es lo mismo. Una persona me refiere a otra. Hey, tengo un muchacho que es excelente haciendo esto. Y es porque obviamente te tiene que gustar la gente, ¿no? De trabajar con gente. Y yo creo que eso es algo que muchas personas no consideramos, ¿verdad? El hecho de que me guste servir, porque creo que todos estamos en servicio, absolutamente todos venimos a servir en algo. El que sirve como mesero, como ingeniero, como arquitecto, como el productor. Por ejemplo, aquí en el podcast tenemos a alguien que nos está apoyando con la producción y está en servicio para ustedes también, ¿verdad? Que es el que se encarga de la luz, de la cámara, etcétera. Entonces, observar cuál es el servicio que tú estás dando y darle el mejor servicio del mundo, ¿cierto? Porque eso ayuda a algo importante que dijiste tú, la referencia, que creo que a veces de boca en boca. Ahorita el testimonio en redes sociales, el testimonio en Google, el testimonio en todas las otras plataformas que pueda haber, ayuda mucho al emprendimiento, ¿cierto? Totalmente. Exactamente. Entonces es eso. ¿Cuál sería otro punto? Bueno, es que yo siento que si tú ya tienes esa disposición a servir, te va a ser mucho más sencillo el crecer tu negocio. Más sin embargo, busca en qué te gusta, ¿no? ¿Qué disfrutas? Porque si más lo disfrutas, pues obviamente más lo vas a hacer con esa entrega, ¿no? Porque disfrutas lo que estás haciendo. O sea que es una mezcla entre encontrar lo que disfrutas, pero también trabaja en cambiar tu forma de ver las cosas para que eso de servir a otros fluya también naturalmente. Mientras más fluye naturalmente. ¿Sabes una cosa? Me gustaría saber cómo tú le hiciste, porque hay mucha gente que tiene habilidades, que le gusta, por ejemplo, cocinar, que le gusta a lo mejor abrir una tienda de ropa. Más sin embargo, a veces llega algo que se llama el miedo, Jonathan, y el miedo nos impide muchas veces hacer. ¿A qué crees tú que se deba que la gente por miedo no emprenda, no se lance por eso que tanto le gusta y le apasiona, pero dice, mejor como el caballito me detengo acá y no continúo? Sí, puede ser quedarte paralizado en el pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando yo iba a abrir un negocio, en el condado tienes que ir a registrar tu negocio, ¿no? Y era como, pues tengo esa idea. Me acuerdo al principio, mi primera compañía se llamaba AFT Corporation. No, AFT Corporation. Y así era como, en mi mente era como ir a registrarlo, ¿no? Era como, no lo pensaba lo que implicaba, ¿no? Entonces yo siento que es primordial a lanzarte. Me acuerdo cuando empecé un negocio y que todavía tengo de reparación, de instalación de vidrios, y me acuerdo que en ese momento yo tengo todavía un negocio que es de marketing, de websites. Entonces fui a reemplazar mi vidrio en un lugar y la persona me preguntó por cosas de la vida de Dios, ¿no? Me dijo, ¿qué haces tú? Le dije, pues yo hago websites y marketing orgánico. Y me dijo, ok, ¿podrías checar mi página?
Y le dije, ¿cuándo? Dijo, ahorita. Dije, ok, está bien. Y ya lo chequé y me siento que una cosa que debes hacer, por eso es importante que hagas lo que a ti te gusta, porque eso te lleva a ser competente en esa área. O sea, si a ti te gusta, vas a aprender. Y yo muevo la computadora así como la gente me dice, wow, tú tocas y se arregla. Y yo lo desarreglan y llego yo y lo toco y ya se arregló, dicen. Es lo que comentan bromeando también, ¿no? Entonces, llegué y moví el teclado, le enseñé así rapidito lo que hago y dijo, oh, wow, ¿te gustaría trabajar? Le dije, sí, está bien. ¿Y cuándo quieres que empiece? Bueno, si puedes empezar hoy, empieza hoy. Y dije, ok, ¿no? Y empecé ahí. Y de ahí empecé, pero yo nunca me cerré de posibilidades. Nunca. Porque ahí me acuerdo que incluso me dijo, hey, Jonathan, necesito a alguien que me ayude con la computadora para llevar órdenes del taller. Y dije, ok, está bien, yo aprendo. Y aprendí, ¿no? Y ¿sabes qué? Siempre innovando, siempre innovando. Un día el dueño se fue. Ya en ese entonces yo estaba aprendiendo, no solamente haciendo su marketing, sino hasta llevando cierto control de la oficina. Me acuerdo que me dejaron a mí. Dijeron, puedes apoyarnos porque vamos a ir de vacaciones a México. Y dije, está bien. Me quedé en la oficina y estaba yo trabajando en la oficina y me acuerdo que se me ocurrió, dije, wow, este taller se vería mejor si pintamos el piso bien profesional, como un taller profesional. Y no sé si yo creo que yo puse el dinero porque pintamos el taller. Dije a los técnicos, está lento, pintemos el taller. Y ya lo pintamos, se veía bien profesional el taller, ¿no? Y después de acuerdo que también se me ocurrió, ¿y por qué no llevamos un sistema de contar los vidrios con barcodes, códigos de barra? Yo no sé cómo compré un escáner y le puse código de barra todo al sistema, dónde estaban los vidrios, y llevaba un sistema de dónde estaban los vidrios porque era un verdadero desastre. Entonces, pero también mucho vino de mí, de yo invertir, incluso si no era mi negocio. O sea, era de innovar, de intentar, de crear, de no pensarlo. Me acuerdo que me llamaron, no sé si ya habían regresado o me llamaron y dijeron, no, ¿qué hiciste? O es que pinté aquí. Y dice, oh, ok, está bien. Nada más, si vas a usar el dinero, no uses mucho de nuestro dinero, ¿no? Y dije, no te preocupes. Pero era como esa iniciativa, ¿no? Tomar acción y no pensarlo tanto. Eso creo que me ha definido y creo que si tú lo haces, el universo te va a dar la vida, el universo Dios te va a dar muchas sorpresas. Me encanta eso porque muchas veces hay muchos que nos quedamos solamente sentados esperando órdenes, esperando que nos digan qué hay que hacer, esperando que llegue la divinidad y te impulse. Y creo que cuando tú ya tienes ese llamado en tu corazón y llegan esas ideas como te llegaban a ti, tú accionabas, ¿verdad? Accionabas. Y creo que el emprendimiento es precisamente es un arte donde te puedes permitir innovar, te puedes permitir crear, te puedes invertir. Quiero estornudar, por eso mi lengua se está trabando. Lo siento, es parte de estar en vivo grabando, pero creo que esta parte de innovar nos ayuda muchísimo a darte cuenta de la capacidad que tienes, de que no solamente somos como robots que estamos esperando órdenes, limpia esto, haz esto, ¿no? Yo trabajé, Jonathan, como 16 años en cuidando niños y era justamente eso, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero en esa rutina estás en una zona de confort donde no avanzas porque tu cerebro no lo pones a trabajar. Es decir, ya sabes lo que sabes, pero no sabes cuántas otras cosas hay fuera de tu espacio conocido. ¿Hace sentido eso? Entonces, gracias por traernos estos puntos. Yo creo que me quedo con la palabra de ser competente, de activarte, ¿verdad? De tener esta iniciativa, me encanta esa palabra, tener iniciativa de hacer cosas diferentes para tu vida y que eso te pueda aportar valor a ti, número uno, y valor a los demás, ¿cierto? Totalmente. Cuéntame algo, ¿cuál sientes tú que ha sido el desafío más grande que has tenido en estos años en que has sido emprendedor? Déjame ver. ¿Sabes? Yo pienso que el desafío más grande es el constantemente estar empujándome a nuevas metas, ¿no? Porque siento yo que sí tomo la iniciativa, sí tomo acción, mas sin embargo también requiero estar buscando cuál es la próxima meta, porque si no, también yo tengo la tendencia a quedarme estático. ¿Me explico? Entonces, siempre es buscando una nueva meta y hablábamos de esto, ¿no? De las metas hace tiempo, ¿no? De cómo
tienes que identificar qué funciona para ti o para mí. Por ejemplo, ponerme una meta que yo sienta que es un desafío, que lo quiero, que haya un anhelo en mi corazón y entonces trabajar hacia esa meta. Pero para cada persona es diferente, ¿no? Para cada persona, pero las metas creo que son clave. Por ejemplo, en este nuevo emprendimiento de este nuevo negocio de asesoría financiera, antes de llegar ahí me puse la meta de terminar ciertas licencias antes de cierto tiempo y accionar sin pensarlo tanto. Me acuerdo que fue una, después otra, porque son varias pruebas para tener tu asesoría financiera en Estados Unidos. Igual fue ponerme esas metas y también a tener un sistema de apoyo. Creo que eso también me ha apoyado, porque si tú te juntas con personas que te empujan, que te van guiando y que te van diciendo, hey, tú puedes más, tú puedes esto, creo que eso me ha apoyado a mí bastante. Entonces, si tú sientes que te falta un poquito esa, como ponerte metas o batallas con eso, estando en un círculo que se apoyen y que saben que es para el bien de todos, para el bien tuyo, para el bien del grupo, entonces todos van a trabajar juntos para ponerse metas. Eso me encanta, porque para muchos, dependiendo de cuál sea tu desafío, ¿verdad? En el caso de Jonathan, el desafío de tener esas metas, y hay metas que son inmediatas, a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta ver en este espacio, sobre todo cuando emprendemos algo, tener esas metas grandes, porque de la meta grande la vas a procesar en pedazos pequeñitos. Yo creo que eso en el área del emprendimiento, ¿verdad? Que es este tema que estamos hablando hoy, cómo tú puedes salir adelante, cómo puedes emprender, cómo puedes empezar con pedazos pequeñitos, algo que te inspire, algo que sea competente para ti, algo que aporte valor a la comunidad también en este servicio. Creo que eso ayudaría mucho. Y creo que en la parte de las metas yo aportaría esta parte de tener un tiempo específico, es decir, ¿para cuándo quieres lo que quieres? ¿Cómo es que tú llegas a ser asesor financiero? Porque sé que es ahora tu nuevo emprendimiento, tienes tu oficina aquí en California y estás apoyando a la comunidad en la asesoría financiera. Pero para mucha gente, Jonathan, podría decir, ay, ¿yo cómo voy a llegar a hacer eso? ¿Yo cómo voy a hacer? Muchos nos quedamos en que mejor me quedo de empleado, porque ser empleado es algo bueno también, es algo hermoso, porque tenemos un sueldo seguro, porque solamente vamos, cumplimos con lo que nos pide nuestro empleador, ¿verdad? Y tenemos el pan que llevar a la casa. Pero ¿cuál es la diferencia entre este emprendimiento, cuando yo digo me declaro un emprendedor, y de repente la diferencia entre ser empleado? Porque nada más me puedo quedar ahí en ese espacio, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia entre uno y otro? Pues yo pienso que es eso, como mencionamos, por ejemplo, el hecho de que tú, por ejemplo, se resume en lo mismo. Y si tú identificas en ti, ¿no? un espíritu de querer servir, ¿no? Si ya tienes eso, te lo voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho desde joven es me ha gustado el compartir información. Entonces, siempre es como, aprendí esto y quiero compartirlo con el más grande número de personas. Es algo que a mí me da mucho gozo. Entonces, es parte de ese servicio, o nada más llamémoslo gozo interno al servir a otros, al compartir. Entonces, yo quería compartir con otros de tecnología, de programación. Es como algo muy fundamental en mí el poder compartir con otros alguna información que yo pienso que es poderosa, que va a ser de utilidad. Entonces, cuando yo armaba, por ejemplo, pequeños seminarios o talleres donde la gente podía venir y escuchar de temas de inversión, de tecnología y cosas por el estilo. Pero mucha gente me decía, hey, yo quiero aprender de finanzas, o cómo puedo yo lograr aprender de finanzas. Y en ese entonces yo no quería comprometerme en eso, porque es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad manejar el dinero de las personas, o no sabía que eso podría ser delicado. Entonces, cuando se presenta esa oportunidad, que alguien me dice, hey, ¿sabes qué? En esta compañía te pueden apoyar e incluso promocionar, o como le llaman, ser patrocinador de esta oportunidad, es cuando yo me activo y digo, ok, wow, eso no lo conocía yo. No tenía ni la remota idea de que podía yo obtener esas credenciales. Entonces, igual, en ese momento es como, ok, está bien, vamos a intentarlo.
no, vamos a hacerlo. Entonces siento yo que las oportunidades están ahí y cuando oigas una oportunidad de un amigo, de un conocido, no te cierres a quedarte donde estás, sino que lánzate y toma el primer paso, que fue lo que hice, ¿no? Tomé el primer paso para sacar esas licencias. Entonces tú, digamos, legalmente, ok, eres un asesor financiero, sacaste todas tus licencias con el estado de California y también federal. Vamos a aprovechar que eres asesor financiero porque uno de los graves problemas que sufrimos nosotros, la comunidad latina, ojo, no generalizo, porque hay mucha gente muy emprendedora que sabe cómo organizar sus finanzas, ¿verdad? ¿Qué consejos sabios nos puede dar a la comunidad latina para que podamos tener nuestras finanzas organizadas? ¿Cuáles son los puntos más importantes que la gente debe de prestar atención en sus finanzas para poder tener esa libertad? Yo creo fielmente que muchos de los que estamos en Estados Unidos, aunque este podcast puede llegar a nivel internacional, obviamente, en las finanzas, el dinero, mucha gente es como un tabú. No quiere hablar de las finanzas, no quiere hablar del dinero. Hay parejas que se divorcian incluso por cuestión del dinero. Hay niños que se quedan sin estudiar por cuestión del dinero. Hay familias que se quedan sin comer por cuestión de dinero. Hay familias que fallece uno u otro miembro de la familia y se quedan sin dinero. Se quedan niños abandonados, niños que hay que dar en adopción por falta del dinero. Hay personas que gastamos más de lo que ganamos, ¿verdad? Y el dinero, así como entra, sale. ¿Qué consejos sabios nos podrías dar como asesor financiero para que las familias puedan estar y tener sus finanzas inteligentemente organizadas? Claro, y sabes, bueno, tú eres terapeuta y tú tienes conocimiento de varios temas, ¿correcto? De psicología y de cosas emocionales. Y sabes, algo que yo recomendaría a todos es que sigas aprendiendo y en este podcast vamos a cubrir exactamente qué se tiene que aprender o qué es importante aprender de las finanzas. Y a la misma vez que estás aprendiendo la teoría y también aplicándola en lo financiero, también creo que lo que tú aportas, María, es muy importante porque lo que tú aportas es el otro lado de la moneda, el lado emocional, el lado de ir sanando cosas que hacen que malgastemos el dinero. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes tus finanzas y tienes todas estas herramientas, es muy bueno. Pero también el lado emocional te lleva a malgastar el dinero. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Si quieres lucir bien para otros, ¿correcto? Eso va a llevarte a gastar dinero y muchas veces a meterte en tarjetas de crédito, en deuda de tarjetas de crédito, porque quieres lucir bien. Porque quieres ponerte la ropa de marca, quieres tener una camioneta del año. Entonces, no importa que seas muy bueno generando dinero, porque estás atorado en tu aspecto de conciencia emocional, ¿no? Decir, hey, espérate, ¿por qué estoy gastando tanto dinero? Entonces yo le diría a las personas que aprendan de los dos. Lo que tú nos apoyas es muy, muy poderoso porque vamos sanando cosas de, oye, ¿por qué quiero quedar bien con esas personas? Con mis amistades, ¿no? O con los que están alrededor mío. Invito a todo mundo que las botanas, la comida, ¿no? Y eso que hace que gastes por quedar bien quizás, sí, ¿no? Sí, ¿De dónde exacto, viene el gasto que hago? Exacto, ¿de dónde viene? Sí, porque... O bien también, no solamente el gasto, sino también hay gente que no puedes pasarte de un extremo a otro. O gastas mucho o eres un codo que tampoco quieres gastar en nada, ¿cierto? Sí, y esto cierto. tiene que ver con una parte emocional. Sí, por ejemplo, yo te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, aplicándolo a mí, cuando era más joven, no sé si muchos de ustedes también se identifican de que yo quería tener el mejor carro, porque me gustaba, pero también para verme bien. Y eso me llevó a ciertas inversiones fueron buenas, unos carros fueron buenos, pero otros fueron, especialmente cuando estaba empezando, que fueron incluso llegué a decir, yo quiero un BMW, pero no, ese era como más para, quiero lucirme, ¿cómo será manejar un Mercedes, no? Entonces, hay que tener cuidado de por qué lo estamos haciendo. Sí, y eso lo complementamos con lo financiero, porque si tú tienes el dinero suficiente para que lo puedas incluso pagar cash, no hay ningún problema. Pero si no tienes el dinero, vas a pedir prestado para el down payment del carro. Te vas a endeudar. Te vas a endeudar con un interés alto. No puedes ni dormir, dice mi mamá, cuando tienes deuda. Exacto. Entonces, creo yo que los dos son muy importantes. A la misma vez ir aprendiendo los dos. Y obviamente lo técnico es sumamente poderoso. Sumamente poderoso. O sea,
Creo que el primer paso sería como entender la casita financiera, ¿no? Entender qué es un... como ahorita, como al principio no tienes mucho dinero en inversiones y toma tiempo para que el interés compuesto empiece a crecer. El interés compuesto es una herramienta que hace que cuando tú inviertes, tu dinero va generando como bebés. Y esos bebés, dólares bebés, los vuelves a invertir y van creciendo. Pero eso toma tiempo. Es muy poderoso, pero debes de tener dejarle el tiempo suficiente. Entonces, cuando no tienes tanto dinero en el banco y tienes familia, es importante saber cómo vas a proteger a tu familia, como por ejemplo con una protección familiar, un seguro de vida. Entonces, hay herramientas como una fundación sólida, ¿no? Como, hey, ¿cómo protejo a mi familia si yo no estoy? Entonces, tienes tu fundación. Hey, un ahorro de emergencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé el negocio de vidrios, un ahorro de emergencia es fundamental, porque va a haber muchas veces que te vas a encontrar con ciertos atoros, te vas a atorar. Y si no tienes un apoyo financiero, una reserva, ¿no? Porque especialmente cuando inviertes hay muchos gastos y a veces hay gastos inesperados cuando estás teniendo un emprendimiento y ¿cómo puedes tener este sostén por lo menos para 6 meses, ¿no? Como una reserva de inversión, porque en el caso especialmente de emprendimientos, considera que estás invirtiendo para que tu negocio crezca y lo mismo la reserva en el área familiar, ¿verdad? Para gastos inesperados que lleguen con la familia, ¿no? Exacto. Entonces, el entender esta casita, ¿no? Como es esa protección, esa emergencia, después las deudas, saber cómo funciona el interés, porque el interés puede, como acabo de decir, el interés compuesto puede funcionar para tu beneficio o en contra de ti. A ver, háblanos un poquito de cómo sería en contra, porque muchos... quizás sí. Incluso si nos hablas un poquito de lo del interés compuesto, quizás muchas personas no lo entendemos. Sí. Y de ahí, ¿de qué manera podría ser en tu contra? Sí. Porque, por ejemplo, cuando tú empiezas y digamos que empiezas con $100, ¿no? Y te paga 4%. Entonces, eso quiere decir que te va a pagar $4, ¿no? O sea, ya son 104. Ahora, ese dinero, tú, en vez de gastarte los $4, con esos $4 los vuelves a invertir. Y ahora al próximo año ya no está basado el 4% de $100, sino que está basado de $104. ¿Me explico? Entonces estás generando el interés de cada vez un poquito más. Y parecería que eso, dices tú, ok, pero ¿qué es la diferencia con lineal, ¿no? Lineal es $1 un año, $2 el próximo año, $3 el próximo año, es lineal. Pero lo que pasa cuando pones $1 y 4, $100 y 4 el segundo año, ya no te paga 104, sino que es un poquito más. Y ese poquito más empieza siendo una diferencia muy pequeña en los primeros años, pero con el tiempo se va creciendo no lineal como una línea, sino que es exponencial. Entonces es algo matemáticamente mágico. Incluso se dice que hasta Albert Einstein es posible que él dijo que esa era la 8ª maravilla del mundo. Entender cómo funciona, hacer la matemática y cómo esto va creciendo tu dinero a una velocidad mucho más rápido que lineal. Y de hecho hay una regla que usamos que se llama la regla del 72. Y la regla del 72 es muy, muy poderosa y sencilla de entender. La regla del 72 dice que divides el número 72 dividido entre cuánto te da tu inversión. Y cuando tú divides lo que tú al número 72 entre lo que te paga, por ejemplo, si lo divides entre 8, por ejemplo, 72 entre 8, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 9 sería el resultado. Ese es el número de años para que tu dinero se duplique. Entonces, es increíble porque imagínate, si tú pones $1,000 en 9 años son a 2,000. Y tú pensarías que, te digo, vuelves a pensar y dices, es que no veo la diferencia de lo lineal, ¿no? Bueno, 1,000 son 2,000, después sería 4,000, después 8,000 y dices, ok, ahí va, ¿no? Después 16,000, después 32,000, después 64. Después 128, después 256 y mientras más pasa el tiempo, el nivel de crecimiento es impactante. Y si no lo entiendes muy bien y toma un poquito de tiempo, ve con un asesor financiero que te explique el interés compuesto. Si hay algo que
que requieres, ve a YouTube, ve a Google, que te explique cómo, uno, funciona esta ley del 72, la regla del 72, cómo está relacionado con este interés compuesto, porque esto tiene el poder de cambiarte la vida. Claro, financieramente hablando, yo te recomiendo que vayas con un asesor financiero directamente. Sí. ¿Por qué? Porque la información puede estar como por todas partes, pero nada como que te hagan un análisis financiero personalizado, porque tu situación no es la misma como la de un joven de 18 años o alguien de 30, alguien de 40, alguien de 50. Cada uno tenemos metas financieras completamente diferentes y es importante observar eso. ¿Cuáles son tus necesidades en este momento? Si tienes familia, si no tienes familia y especialmente cuáles son tus metas a futuro hablando financieramente. Creo que este es tema como para hablar, Jonathan, de diferentes áreas, ¿verdad? En el área financiera y te felicito por estar impactando ahorita la vida de muchas personas. La comunidad a veces desconfía, ¿verdad? Muchos seres humanos desconfiamos de las finanzas, desconfiamos de darle nuestro dinero a otros, muchos confiamos que solamente el banco es el único recurso que hay, es lo único donde debemos confiar para poner nuestro dinero, o bien abajo de un cajón, ¿verdad? Yo recuerdo hace años me encontré a una chica en el colegio y ella hablábamos del dinero justamente y me decía, ¿sabes qué? Mi padre, ella era de Perú, recuerdo, mi padre era tan codo con nosotros, dice que no nos compraba ni siquiera algo para comer, comíamos siempre lo mismo, lo básico, nunca le daba a mi mamá dinero y él lo que hacía era guardar el dinero en una caja fuerte en la casa. Y hasta que no vino la caída, ¿verdad?, del dinero en su país. Dice, y mi padre casi le da un paro cardíaco de saber que todo el dinero que había almacenado, guardado en esa caja fuerte, que no nos compartía ni siquiera para comer, ya no servía para nada. ¿Por qué? Porque está la contraparte, ¿cierto? El dinero va perdiendo su valor si no lo sabemos utilizar, ¿cierto? Sí. Más aparte por la inflación. Entonces, ¿alguna recomendación que nos des a la gente que no creemos, que no confiamos en este interés compuesto, que no confiamos en que el dinero se puede multiplicar? Muchos de nosotros seguimos trabajando durísimo por tener dinero en lugar de poder ver la posibilidad de invertir, porque una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir, ¿no? Bueno, y es que acabaste cuando ves que mencionaste que entendiéramos el interés compuesto, ¿no? Y esta regla del 72 que muestra cómo este dinero crece muy rápido, ¿verdad? Bueno, crece primero lento, pero después muy, muy rápido. Y bueno, hay brevemente, por ejemplo, es como cuando tienes una célula. La célula empieza en 2 y es un ejemplo perfecto. 2, después 4, 8, el bebé va creciendo 16, 32, ¿correcto? Y después ves cómo nosotros somos trillones de células, trillones, ¿no? De 1, 2, 4, literalmente. De la bolita se convierte, ¿no? Entre la formación del esperma. Somos como un cáncer viviente, pero bueno, ¿no? O sea, por eso es lo mismo. El cáncer y nosotros, la diferencia no es es la misma cosa, vamos duplicándonos, ¿no? Entonces, pero el poder de esto es porque mencionaste, ¿no? El lado negativo de esto también es, por ejemplo, el que si tú vas al banco en Estados Unidos, la cuenta promedio de interés te paga 0.5%, menos de 1%, la mitad de 1% de interés. Sin que mencionemos bancos, ¿vale? Claro. Y básicamente eso quiere decir que tu dinero, usando esta regla del 72, tu dinero se duplicaría en 144 años. 144 años para que se duplique, ¿no? Y en el banco. En el banco. Pero sin embargo, muchos bancos vas a ver que prestan tu dinero y lo prestan al 20%, o sea, 40 veces más. Y eso quiere decir que al 40%, si tú tienes esa misma cantidad, se duplicaría en 4 años. Un poquito menos de 4 años. Imagínate entonces eso, ¿no? Por eso es tan importante que la deuda la paguemos lo antes posible. Si tienes tarjeta, págala ese mismo mes si es posible. Porque si tú dejas creciendo esa deuda, literalmente vas a terminar no haciéndole ni un daño a la deuda y el banco se va a duplicar su dinero en 4 años. ¿Qué te parece eso, no? Que tu dinero lo dupliquen en 4, tu propio dinero que a ti te dan para que se duplique en 144, que ellos lo dupliquen en 4 años. Entonces, eso es lo que mencionabas, ¿no? Que no nos han enseñado que en Estados Unidos es una industria, la de inversiones, regulada, que tiene aseguranzas. Por ejemplo, cuando tú vas con una compañía de inversiones, tiene una garantía o una aseguranza como el banco lo tiene. En Estados Unidos se llama FDIC. Y en las inversiones se llama SIPC. Y esta aseguranza protege por si esa compañía de inversiones se va a bancarrota.
te pueden proteger tu dinero hasta 250,000 cash, 500,000 en total de inversiones. Imagínate eso. O sea, es increíble porque nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces, uno, darnos cuenta que el interés, hagámoslo trabajar por nosotros y que las herramientas están ahí para que tú puedas invertir sin miedo, que puedas invertir sabiendo que tu dinero va a estar bien en Estados Unidos. Yeah. ¿Con cuánto dinero, qué cantidad de dinero sugieres? Obviamente yo sé que esto puede variar según la edad, según los intereses, pero algo mínimo o algo máximo. Por ejemplo, tenemos el Roth IRA que ayuda mucho, ¿verdad? Que es una base, yo siento, para los que quieren invertir. ¿Cuánto sugieres tú que la gente puede invertir? Sí. ¿Y qué creencias hay? Porque a veces dicen, pues pongo $1,000 y nunca vuelvo a poner nada, o invierto mensualmente. O sea, ¿cuál sería como un proceso para que la gente sí o sí empieces ya a invertir y a generar tu casa financiera, a que crezca y tener pues esta estabilidad, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que estamos, y me cuento porque estuve muchos años en ese espacio, hubiese querido recibir la información financiera que me permitiera haber invertido desde que estaba yo joven a mis 18 años, ¿verdad? Obviamente no lo tuve por ignorancia, por no saber, por no preguntar, por no investigar, por no tener iniciativa, cualquiera que sea. A lo mejor tú te identificas conmigo, que por ignorancia no lo hice, por miedo no lo hice, por dudar no lo hicimos, porque muchas veces dudamos, ¿y si me roban? ¿Y si se roba? ¿Y si se cae? Y han pasado muchas situaciones en la historia de la vida en que efectivamente en el dinero, en las finanzas, yo sé que oscila entre va arriba y abajo, ¿cierto? Pero en esos movimientos que hay en las finanzas, yo creo que hay mucho, mucho que ganar, ¿no? Totalmente, totalmente. En la casita financiera, ¿te acuerdas que estábamos en lo de emergencia? Y una vez que tienes eso resuelto, también tienes que estar empezando y estás controlando tus deudas y pagándolas. Uno de esos pasos es invertir para tu futuro. Y para invertir para tu futuro en Estados Unidos, y es una herramienta hermosísima, una cuenta de retiro individual, una Roth, que se puede aprovechar al lado de tu 401k. Son diferentes. En el trabajo te da una 401k o una 403b, que es te lo da tu empleador. Y en tu cuenta individual, tú puedes tener una cuenta que tiene muchos beneficios fiscales. Yo lo que le digo a mis clientes, y eso es parte de lo que yo hago, ¿no? Lo hago porque quiero transformar y estamos transformando vidas de jovencitos que no tenían querían invertir, pero recientemente tuve un cliente muy joven, había cumplido 18 años hace 2-3 semanas y no sabía qué hacer, ¿no? Digo, yo, ¿dónde voy para invertir? ¿Cómo le hago? Porque he escuchado, pero no sé. Entonces es donde me refirieron con él y le pude explicar y estamos haciendo esa diferencia. Porque cuando empiezan su cuenta de retiro individual, una Roth IRA, la empiezan. Y yo les digo, pónganse la meta, empiecen con $100, ¿no? Empiecen con $100 al mes, y la cuenta, una meta para una Roth perfecta es 625 al mes. Y muchos jóvenes, de hecho, él empezó ya, o sea, poniendo lo más cercano que él pudo a los 625. Y eso es la clave que nuestra juventud debe hacer. Lo antes posible llegar a ese número mágico de 625, que es para que aproveches lo máximo que te deja poner esa cuenta, ponerte la meta de poner 625 al mes. Si tú haces eso, literalmente te vas a retirar siendo millonario. Wow. Entre 2 y 3 millones de dólares. Dependiendo de la edad, ¿cierto? Sí, claro. Esto es cuando empiezas joven. Y es algo que requerimos que nuestros jóvenes lo empiecen lo antes posible. Lo antes posible. Porque imagínate que nuestros jóvenes, una vez que la mentalidad de nuestros jóvenes cambie, los nietos van a seguir. Ya van a empezar con otro diferente lugar, ¿no? Es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros hábitos, empezar y transformar los hábitos que tenemos con las finanzas, obviamente, y empezar a aplicar nuevas acciones que te lleven a tener esa libertad financiera. Si requieres de asesoría financiera, pues contacta a Jonathan. Aquí te vamos a dejar en el canal sus direcciones para que puedas contactarlo directamente. Jonathan, si hay una persona en este momento que estuviese quizás pasando una situación de emprendimiento, ¿verdad? Que quizás tú la viviste cuando llegaste a este país, tenías 11 añitos, dijiste, cuando llegaste a este país. ¿Y por qué? Porque este canal está dedicado mucho a la comunidad latina y especialmente a los que venimos, ¿verdad? Con ese sueño americano. Y quizás hay una persona, Jonathan, que está llegando nueva al país. Quizás hay una persona que tiene ya muchos años y que quizás se siente estancada, atorada. ¿Qué mensaje le darías a esa persona para que empiece a emprender o para que empiece a lanzarse o para que empiece a superarse a sí mismo? Sí, yo pienso que esta es parte de la finanza, ¿no? Llevar un conteo de lo que tú gastas, mantener lo que tú gastas a lo mínimo para que puedas ahorrar
Y ahorrar estoy hablando para corto plazo, para un negocio, ¿no? Entonces, puedes empezar a ver las posibilidades, puedes empezar a ver, por ejemplo, algo que depende de tus habilidades, obviamente, que te gusta, pero por ejemplo, si todo lo que tiene que ver en Estados Unidos con cosas de computadora no requieren tanto dinero para empezar, ¿no? Por ejemplo, empezar a hacer, especialmente hoy con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aprender a cómo, si esto es lo tuyo, ¿no? Cómo hacer una página, cómo hacer diseño gráfico. Literalmente es muy sencillo hoy hacer diseño gráfico y apoyar a negocios. Si eso es lo tuyo, es muy sencillo, no requiere mucha inversión. Todo lo que tiene que ver con cómo preparar impuestos. Son cosas que tanto tienen un cliente recurrente y también si a ti te gusta, la herramienta está ahí para aprender. Ahora, si requieres algo que va a requerir más inversión, como por ejemplo empezar un negocio donde vas a vender un producto, a un restaurante, entonces ahí es donde requieres más planificación financiera, porque va a requerir más inversión. Yo lo veo de esas maneras. Hoy día creo que hay muchas maneras de hacerlo si te gusta la tecnología y estás dispuesto a aprender sin tener que gastar tanto dinero. Ahora, si tú requieres un negocio más tradicional, pues obviamente debes ser muy sabio con tus finanzas. Y una cosa, por ejemplo, es si tú vas a invertir para una meta de corto a mediano plazo, pero si tú vas al banco, ya hablamos de lo que te da el banco. Sin embargo, hay cuentas de inversión que hay formas de invertir de una forma muy conservadora que te pagan 3, 4, 5% para que tengas ese dinero listo para usarlo. Cuando ya está listo para que tu ahorro lo uses y rentes el local o compres la máquina que te va a ayudar a hacer tinting, ¿no? De carros o reparación de vidrios o un restaurante o el equipo para hacer una compañía de limpieza, lo que tú te animes, o de construcción. Ese dinero ya va a estar creciendo y manteniendo su valor, porque la inflación, como lo que dijiste, si tu dinero no está produciendo por lo menos 3 a 4%, vas a poder comprar menos. El equipo que tú quieres comprar ahorita, como no tienes el dinero ahorita, en 5 años va a costar más. Pero tu dinero, como lo dejas en el banco y no te produjo el interés que hablamos, ese interés compuesto, entonces va a valer menos. Entonces ahora en vez de, si ese equipo valía $5,000 y en el futuro va a valer 5,300 o digamos así por la inflación, pero ahora tu dinero ya no va a poder comprarlo porque tú creías que iba a valer lo mismo y ya no vale lo mismo. Por la inflación va a costar más. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué piensas tú o qué sientes tú que te apoyó en cuestión de transformación para ti para poder ser el Jonathan que eres hoy día? ¿Qué habilidades, qué creencias, qué paradigmas, qué hábitos, qué sientes que te ha apoyado para poder ser el Jonathan que eres hoy día? Sabes, yo me considero, que en parte de mi vida, y todavía no, porque pues somos una obra de arte en proceso, más me considero que había parte de mí que era temerosa también de salirme de ciertas situaciones donde tenía miedo a perder amistades, familia, ¿no? Entonces, siento yo que podría decir que me tardé en ciertas decisiones que tomé, pero sabes que no, en otra forma de verlo es el tiempo perfecto. Lo que yo diría es confía en ti, confía en Dios, confía ¿sabes qué? En seguir lo que tú dentro de ti sientes que es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué creencias sientes que has cambiado respecto a tu persona? Pues obviamente, por ejemplo, una de ellas fue por ejemplo, tomé una decisión donde me estaba limitando por mi creencia del dinero, ¿no? Entonces era como, yo crecí en un grupo de personas donde decían, no, pues teniendo poquito es suficiente. Teniendo poquito es suficiente. No, no busques el dinero. El dinero es malo, ¿no? Te va a corromper. Y yo siento ¿Dónde que... fue eso para no ir? Digamos, no. Pero crecemos a veces en ciertos grupos, ya sea puede ser de amigos. En la misma familia, ¿no? Puede pasar eso. Que no, sí, a veces en ciertos grupos, ¿no? Incluso hasta en grupos de ciertas religiones, ¿no? Pero el punto ahí es que tú, dentro de mí, si algo dentro de ti late o resuena con diferente, pues no tener miedo. Toma la decisión de lanzarte, ¿no? Porque
Porque imagínate, por ejemplo, que uno de los, hablando de la Biblia, ¿no? Una de las personas más sabias le dieron esa riqueza, ¿no? El rey David, rey Salomón, eran ricos, tenían riqueza increíble. Entonces no están peleados los dos, ¿me explico? No están peleados. Es de cómo yo lo puedo ver ahorita, porque con más recursos yo puedo, por ejemplo, en ciertas cosas que he podido apoyar a personas con becas para que puedan continuar con sanación emocional y me encanta. El dinero te permite apoyar a otros, te permite, cuando alguien viene y dice, oh, necesito apoyo, el dinero es algo hermoso, ¿no? Entonces, creo yo que esa creencia del dinero es fundamental. Bien. Muy fundamental. ¿Quién sientes tú que ha sido las personas que más han influido en tu vida para ser el empresario exitoso que eres, el buen hijo que eres ahora? Porque al inicio comentaste esto de hacerte cargo o apoyar a tu madre, a tu hermano, a tu familia. ¿Quiénes sientes que han sido esas personas cercanas o de influencia que más has tenido? Yo pienso que el ejemplo de mi madre definitivamente ha sido muy, muy impactante, muy poderoso, porque ella nos apoyó. Siempre nos ha apoyado y dicho, vayan, inténtenlo, ¿no? Háganlo. Entonces, creo que el ejemplo de... No, el que ella me ha dado fue paciente, ¿sí me explico? No es como que eso no va a funcionar, no, siempre es como tú puedes, o sigue adelante, o por lo menos no criticar, ¿no? Las decisiones, no criticar. Creo que confío mucho en mí y mi hermano, y confía en nosotros. Entonces, yo creo que de agarrar esa confianza, porque es más difícil cuando tu mamá, tu papá, tu familia te dice, oh, no puedes, oh, eso es una idea tonta. No, eso no me pasó a mí. Mi papá tal vez no estuvo ahí para decir ni sí ni no, pero mi mamá por lo menos nunca dijo no, o por lo menos nunca dijo, eres tonto, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Por lo menos nunca fue así. Más bien estuvo detrás de nosotros y estuvo ahí para, si había un poquito de turbulencia, apoyarnos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya lo saben, mamás, si tienes hijos que quieren emprender, dales ahí la palmadita de la buena suerte, ayúdalos a que piensen positivamente, y creo que el respaldo de la familia en el emprendimiento es sumamente importante. En el dinero es sumamente importante. Preguntas que te dejo: ¿cómo estás en tu relación con el dinero en ese momento? ¿Cómo estás en tu relación con tu trabajo, tu profesión? ¿Estás listo para emprender o ya estás emprendiendo? ¿Qué podrías mejorar en tu emprendimiento? Si aún estás siendo empleado, agradece el trabajo. Yo me acuerdo que cuando di el salto de decirle adiós a mi jefe, despedir a mi jefe y empezar mi propio camino, lo primero que hice fue agradecerle a esos años que estuve trabajando como niñera por 16 años, agradecí a esas familias, agradecí a esos niños por todo el tiempo amoroso que me dieron, y empecé a lanzarme al vacío con un voto de confianza hacia mí para emprender como terapeuta y hoy día también como asesora y mentora. Entonces creo que a veces apostar por ti, confiar en ti, inspirarte en ti mismo y rodearte de personas distintas que te puedan dar información que quizás tú no conoces o quizás la conoces pero no has tomado acción, porque hay mucha gente que dice, ay, es que eso ya lo sé, eso ya lo leí, eso yo ya me lo aprendí. Sí, pero no has tomado acción, y creo que hay un punto muy distinto entre saber y accionar. Saber hacer para tener qué, ¿verdad? Y a veces yo creo que aquí invito mucho a la gente a soñar en grande, a hacer declaraciones en grande, porque si no apuestas tú por ti y si no te inspira tu propia vida, tanto presente como futura, probablemente vamos a seguir y van a pasar muchos años más de ti. Hace unos días vi a un chiquillo y me decía, María, ¿cómo le hiciste tú, verdad? Para salir y dejar de ser niñera. Y ser niñera es un trabajo honorable. Sin embargo, yo sentía en mi alma y mi corazón que quería emprender y hacer cosas diferentes de mi vida. Así es que si tú tienes en tu alma y en tu corazón, como dice Napoleón Hill, un deseo ardiente de emprender, de hacer crecer también tus finanzas, de tener esta libertad financiera que te pueden dar las finanzas, pues lánzate, actúa, toma acción, que ya Jonathan nos dio ese tip de tomar acción, ¿verdad? Y si de algo te sirven los tips que te dio Jonathan para trabajar en tus finanzas, hazlo. Si quieres una asesoría financiera, contáctalo, que indiscutiblemente el hombre tiene su sabiduría y su inteligencia respecto a la asesoría financiera, respecto a los millones y millones, porque el dinero se puede contribuir y compartir para todos. Muchas gracias, Jonathan. ¿Algo más que te quieras despedir? Simplemente, si hay algo más, simplemente también esa confianza en Dios, que recientemente para mí ha sido cada vez más importante.
el que tu deseo, tu anhelo y la voluntad divina y las dos se puedan unir con esta magia, ¿no? de que haya una alineación, pues eres imparable porque pues, que tienes todo para sobresalir. Me encanta. No podía haber mejor cierre que el decir con Dios en las manos, con Dios en tu corazón, con Dios en tu mente, es posible que se abran las puertas. Y Él ya te trajo hasta este país o hasta el lugar donde estés. Ahora nos toca seguir confiando en Él, tomarlo de la mano y encaminarnos hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. A mí me funciona mucho tener una visión, tener un propósito, para qué vivo, para qué existo. Y yo creo que Dios no se equivoca cuando te da esas oportunidades y te dice, esta oportunidad para ti, ábrela, ¿no? Entonces, agarra el regalo, no importa de quién venga, no te fijes en el mensajero, fíjate en el regalo que te trae y date la oportunidad que si algo está llegando a ti, pues ábrelo para que veas las sorpresas que la vida tiene. Inspírate con María, el podcast, y nos vemos en la próxima. Recuerda, suscríbete al canal, deja tus comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias.